Ya. Bien, para esta clase nos han pedido dos cosas. En primero, revisar las infecciones virales en forma general. Y segundo, irnos a una infección que fue muy importante en los últimos años. Entonces vamos a dividirlo en dos esta clase. Entonces, partamos por lo simple. Las infecciones virales. Los virus tienen una particularidad importante. ¿Listo? Y es que requieren de las células de nuestro organismo para replicarse. Entonces tienen una función de parásitos. Son importantes los virus porque miren la cantidad de epidemias que hemos tenido a lo largo de la historia y cuántas han sido causadas por virus. Es muy importante las infecciones virales para nosotros. Probablemente volvamos a tener otra epidemia o una pandemia nuevamente asociada a otra infección viral. Hay muchos virus de importancia clínica que van a ir viendo y van a ir conociendo durante el desarrollo de este curso. Entonces, hay que entender que nuestros virus son parásitos intracelulares obligados. Requieren de una célula para poder replicarse. Entonces, esa es la particularidad. Ahora, se van a dividir dependiendo de su material genético, de su forma y constitución. Entonces tenemos diferentes, lo que nos interesa ahora, los virus, que pueden ser ADNs o ARNs, y también existen otros compuestos relacionados a los virus, ¿no? Los viroides, los virusoides, los priones. Para entender los virus tenemos que tener en cuenta que, primero, tienen un núcleo que está conformado por ADN o ARN, que puede ser mono o bicatenario, que pueden ser secuencias codificantes o no codificantes. Y estos van a estar cubiertos por una capa que va a ser el blindaje, que es la cápside proteica, que es lo mínimo que tiene que tener un virus: su material genético, su núcleo y su cápside proteica. Algunos virus van a tener una membrana que los recuvierte, una envoltura lipídica externa, y eso y eso se va a ver en los virus envueltos. Los que no tienen esta membrana son los virus desnudos. Importante la membrana lipídica porque favorece el ingreso por diferentes puntos, por diferentes mucosas, por diferentes células, mayor facilidad de propagación. Los que no son cubiertos tienden a ser más resistentes. ¿Listo? Entonces aquí vemos la paradoja de la envoltura lipídica. Cómo esta estructura va a determinar transmisibilidad y cómo se va a desinfectar. Los virus envueltos, como mencioné, poseen una membrana lipídica externa. Tenemos igual acá material genético, nuestra cápside y la membrana. ¿Listo? Tienen alta transmisibilidad. Hacer una membrana lipídica fácilmente se va a fusionar con una célula hospedera, pero son extremadamente frágiles. Se pueden eliminar con desinfección con jabón, detergentes, alcohol. En cambio, los virus desnudos o solo envueltos, que son material genético y nuestra cápside, tienden a ser más resistentes. Son capaces de resistir sales biliares, a la acción del intestino delgado, no responden al alcohol, requieren una destrucción química para poder ser eliminados, como el clorito, el peróxido de hidrógeno, o una eliminación física para poderse destruir. Entonces esas son las particularidades. Si bien pareciera que uno envuelto tendría mucha más mecanismo de defensa, el desnudo tiende a ser mucho más resistente. Ahora, dependiendo de nuestro material genético, los virus se van a ir dividiendo. DNA, RNA. Los DNA pueden ser bicatenarios, monocatenarios, de cadena simple o de cadena doble, es lo único que se refiere. Los RNA también pueden ser de cadena doble o de cadena simple. Y los simples o monocatenarios pueden ser de tira positiva o de tira negativa. Y esto se va a referir a su facilidad para hacer su transcripción, para formar un ARN mensajero. Hay formas de clasificar los virus y para eso está este comité taxonómico de los virus, para agruparlos según sus características. ¿En qué se van a basar? Fácil. Es un virus ADN, ARN. Es de una cadena, es de dos cadenas. ¿De qué forma tiene la cápside? ¿Es icosaédico, es helicoidal o es complejo? ¿Tiene envoltura? No tiene envoltura, o sea, tiene una membrana. Y también por los mecanismos que se pueden replicar, cómo hace su síntesis o a qué célula va a atacar. Por ejemplo, los virus de la hepatitis A son clasificados por el trofismo celular. Entonces,
Dependiendo de las taxonomías, tenemos diferentes grupos. Entre los ARN cadena positiva, pues tenemos aquí diferentes familias: picornavirus, carcicovirus, herpevirus. Quizás este es uno de los más importantes. Envueltos, tenemos otros virus, como vamos viendo. Igual, de cadena negativa, tenemos otros virus que son importantes para los humanos. Aquí tenemos diferentes familias. Hay que recordar este de acá, que es el que vamos a ver más tarde. ¿Listo? Ahora también hay excepciones, ¿no? Los que utilizan otro tipo de forma de replicación, que son los virus, por ejemplo, RNA de cadena doble, los rotavirus, los reovirus, o los que son los virus, los retrovirus, que también son RN, pero que estos requieren otra forma de transcripción, la transcripción inversa, ¿no? Aquí tenemos a nuestro VIH. Ahora, también tenemos los virus ADN, que pueden ser pequeños y desnudos o grandes y envueltos. Y ahí tenemos diferentes virus. Lo más importante es herpes. Toda la familia del herpes. El otro era el herpes 8, este es el herpes 1, 2, 3, varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela 6, herpes 6, Esper 7. Que esta sea la familia más importante en la parte viral para este grupo. Ahora, ¿por qué es importante? Los virus tienen que ingresar a la célula. Entonces, tenemos un sitio de entrada. Los que estaban envueltos entran mucho más fáciles. Van a desprenderse y van a eliminar su material genético. Aquí hacía la diferencia los virus de cadena simple de los que eran positivos y los negativos. Los positivos rápidamente se van a traducir con un RNA mensajero sin necesidad de un paso extra. Entonces rápidamente van a poder hacer replicar. Hacen síntesis por usurpación de ribosomas, se replican y van a librarse de diferentes formas, por destrucción celular o por gemación. Esa es la forma que un virus tiene para poder seguir su ciclo vital. Los de cadena negativa requieren un paso más para poder hacer su replicación. Es lo que vemos aquí. Los virus de ARN cadena positiva son más rápidos, van directo. Una vez que llegan, empieza la traducción directa en ribosomas del hospedador y van a comenzar a producir las poliproteínas para poder ensamblarse. Los de tira negativa, los de ARN negativos, pues requieren otro paso más, requieren una transcripción a través de diferentes moléculas que tiene el virón, ¿no? Tienen que comenzar a generar ARN mensajero y ahí recién comenzar a hacer sus copias. Entonces ese paso más los hace un poco más lentos. Nuestro cuerpo se va a dañar por dos formas. ¿Qué va a pasar en la célula? La enfermedad viral pues va a producir un daño directo, es el daño citopático, a nivel celular de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos una célula sana y una célula que va a estar enferma, donde va a haber daño a nivel celular, hasta que finalmente se va a destruir y se va a eliminar nuevos virus desnudos. O en el caso de los virus envueltos por gemación, se van a eliminar hasta que se agote esta reserva celular. Hay diferentes fases que nuestro cuerpo tiene que reconocer para poder defender nuestro virus. Primero, nuestro primer mecanismo de defensa son los anticuerpos, para neutralizar al virus antes de que haga su circuito. Reconocido por diferentes patrones moleculares, el virus va a ser captado, en este caso por anticuerpos, cuando han sido previamente expuestos. Entonces el cuerpo lo reconoce, lo bloquea y lo elimina. O a través de los linfocitos T, que van a reconocer también péptidos virales de superficie en las células que están infectadas. Y lo que van a hacer es destruir esta fábrica, esta célula, para evitar la replicación viral. Es como nuestro cuerpo debe defenderse de los virus. Si no ocurre, pues comienza una replicación viral activa. Entonces, nosotros tenemos nuestra resistencia intrínseca por las proteínas codificadoras. Inhibe la replicación viral, la acción del interferón, las citocinas, que van a producir un estado antiviral general importante, la vía del interferón, por ejemplo, cuando veamos COVID. La inmunidad adaptativa mediada por linfocitos T y por linfocitos B para producir fagocitosis, para reconocer péptidos virales que pueden ser eliminados por nosotros. Pero los virus también tienen forma de defenderse, ¿no? Van a eliminar, van a mutar, van a eliminar sus cadenas de proteínas específicas para evitar ser encontrados, o los que tienen alta tasa de replicación pueden generar diferentes mutaciones en diferentes genes que los pueden hacer resistentes a la detección de diferentes anticuerpos o de los linfocitos.
Entonces, es así como se defienden los virus. Gran mutación, va a haber cambio en sus ADN derivado de las RNA polimerasas que van a ser propensas al error en cada formación de virus y carecen una función de edición. Sale un nuevo virus mutado que puede ser viable o puede ser no viable. Y la selección natural va a enriquecer estas variantes. Y es lo que pasó con nuestra linda pandemia que vamos a ver más adelante. Reordenamiento, cambio genético, intercambio de segmentos genómicos complejos con dos cepas distintas, generando una nueva configuración abrupta, o recombinación física entre genomas de dos cepas diferentes, creando secuencias genéticas completamente novedosas. Son formas en las que nuestros virus van a comenzar a alterarse. Una vez que llegan a nuestra célula van a tener diferentes caminos. Una infección productiva donde se secuestra una célula, vamos a producir progenie y vamos a eliminar, ya sea por diferentes mecanismos, por lisis tumoral, vamos a alisar esta célula y vamos a liberar gran cantidad de virus al organismo. Una infección abortiva, el virus entra, pero no logra completar su ciclo, debido a diferentes factores restrictivos o falta de una maquinaria compatible a nivel de esa célula, y pues no progresa la infección. Infección crónica latente para virus que tienen muy baja tasa de replicación o que pueden vivir en esa célula sin ocasionar una muerte de su célula, en este caso productora, y se mantienen ahí latentes o van reproduciéndose en forma lenta. Esos son los crónicos. Los que ya dejan de replicarse, siguen ahí en nuestra célula, pasan a ser una infección latente. El ejemplo claro, el zóster. Entonces, aquí la célula está infectada, pero no produce replicación. Puede llegar algún mecanismo en el futuro que produzca inmunosupresión y que favorezca la función celular, en este caso comienza a replicarse. Ahora, finalmente, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Diferentes formas. El diagnóstico va a ser, primero, buscar a este virus, ya sea por una huella celular, la detección de alteraciones morfológicas, lisis o daño en los cultivos celulares bajo un microscopio, lo veo directo, veo el efecto citopático que hace en las células de este tejido a través de un microscopio. La detección genética, amplificación e identificación de secuencias del virus, eso es por PCR, para detectar transcriptasa inversa o moléculas de ARN o ADN viral por pruebas moleculares. O finalmente, inmunológica, la respuesta del cuerpo, los anticuerpos generados contra proteínas específicas de los virus que me pueden decir si están presentes o no. A ver, acuérdense que los anticuerpos no pueden hacer mucha diferencia entre a veces infecciones crónicas o infecciones agudas, pero son muy útiles. Entonces, tenemos diferentes arsenales, diferentes plataformas para podernos defender, y aquí vienen las técnicas de vacuna, muy usadas en la pandemia. Como hemos visto, se aceleraron varios estudios, varias fases de vacuna. Tenemos diferentes formas, ¿no? Virus vivos atenuados, virus inactivos, y las vacunas que podemos encontrar, por ejemplo, para el COVID. De este tipo, con subunidades, proteínas recombinantes purificadas, proteínas virales en este caso, tenemos esta acá, o ya más avanzadas, utilizando vectores a través de un virus que vamos a modificar con las proteínas del otro virus que queremos que desarrollar inmunidad. Por ejemplo, vectores virales o a través de ARN mensajero. Estas vacunas nos van a ayudar finalmente a desarrollar inmunidad, crear anticuerpos, buscar al virus y destruirlo antes de que haya enfermedad en nuestro cuerpo. Ese es el objetivo. Finalmente, el tratamiento tiene que apuntar a diferentes zonas. Buscamos que sea específico, a diferenciar de los antibióticos. El tratamiento viral debe llegar específicamente a algún punto de esta cadena de reproducción viral, ya sea evitar la entrada a la célula, ya sea en la parte de su transcripción o en la parte de su ensamblamiento. Focalizar en el ciclo de vida, apuntar a eventos mecánicos únicos de los virus sin dañar a la célula en forma permanente. Inhibición enzimática, la mayoría de los tratamientos exitosos logran su eficacia bloqueando o dirigiéndose hacia alguna enzima viral, una polimerasa, una proteasa, una transcriptasa inversa, como vemos en el tratamiento para el VIH, esenciales para replicarse para el patógeno. Entonces así podemos controlar en el caso del VIH la enfermedad. Entonces, esto es en manera general de los virus. Todos los virus se comportan de esa forma, requieren una célula para hacer su función y dependiendo las particularidades de cada grupo van a
tener alguna forma de replicación. ¿Listo? Pasamos a la segunda parte, que es netamente lo que es COVID. Hay que recordar, pues, cómo nos impactó el COVID a nosotros. Primero, el coronavirus no es un virus nuevo, ya existía muchos años atrás, ya hubo brotes epidémicos previamente por el SARS-CoV-1, por el MERS, entonces no es algo que sea desconocido para nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió en el mundo en esta época? Ustedes deben recordarlo, han vivido la época de cuarentena, seguro se divirtieron mucho. Recordando la historia, pues un salto zoonótico identificado en Wuhan, 2019, finales de ese año, a través de un salto zoonótico perteneciente a la familia de los beta coronavirus junto al SARS-CoV, el CoV-1, y al MERS-CoV. Impacto global, transmisión rápida, fue una emergencia sanitaria con una fase de manejo endémico a largo plazo. Los casos pues se acumularon fuertemente, comenzaron a concentrarse en los grupos donde había gran cantidad de población. En nuestro país pasaron cosas muy interesantes que vamos a analizar ahora, ¿no? Primero, ¿qué nos dice la OMS para marzo de este año? ¿Cómo estamos llegando con las cifras del COVID? Pues acumulado desde el inicio hasta la actualidad, estas son la cantidad de casos reportados, 779 millones de casos reportados a nivel mundial, la mayoría concentrados en países de gran densidad poblacional, ¿no? Estados Unidos, China, India y Francia son los países con más casos reportados a nivel histórico, desde que inició la pandemia hasta ahora, marzo 2026. ¿Qué pasó con las muertes? ¿Cómo impactó? 7 millones, más de 7 millones de personas han fallecido por el COVID. Esto es el último reporte histórico conglomerado desde el inicio hasta marzo del 2026, según la OMS. Acá lo interesante son los países que son impactados por mortalidad. Estados Unidos, gran cantidad poblacional. Brasil, el país más grande de Sudamérica, también gran cantidad poblacional. La India, la densidad demográfica de ese país es enorme. Rusia, la extensión de territorio es también interesante. Y nosotros ocupamos el séptimo lugar de la pandemia con 221.000 muertos. Somos un país de una densidad poblacional muy inferior a estos. Entonces, nuestra tasa de mortalidad en relación a nuestra población fue muy alta. Y eso se debió a muchos problemas políticos relacionados a la mala inversión en salud, a los deficientes mecanismos, en este caso sanitarios, que teníamos previo a pandemia. Si se dan cuenta, en todas las ciudades de Perú faltaba primero estructura hospitalaria, casi no había. La mayoría de hospitales ya estaban colapsados previo a pandemia, llegó pandemia y era peor. Y la cantidad de necesidad de camas UCI, pues no existían esas camas o eran muy pocas. Ejemplo, en el hospital Unanue, antes de pandemia solo existían 3 camas UCI. Llegó pandemia, pues tuvieron que habilitar nuevos ambientes. Eran solo 6 camas que tenían ventiladores en el hospital, 3 en emergencia y 3 que eran en UCI. Después no había más ventiladores para lo que te hablo paciente adulto. Tuvimos que cambiar, tuvimos que adquirir, generar nuevas áreas, buscar. Después el problema fue recurso humano y comenzó todo lo que ustedes vieron en la historia. Para el último mes, ¿cómo vamos los últimos 28 días? Obviamente ya estamos en un proceso de descenso, pero el virus ha quedado endémico en nosotros. El virus se sigue transmitiendo. Hay transmisión para 2026, sí. Y ahorita hay mayor transmisión en estos países. Brasil, nuestro vecino, Grecia un poquito lejos y Reino Unido, ni qué decir, un poco más lejos. Pero son lugares de alta replicación. Muertes todavía sigue habiendo, pero cada vez menos. Igual, donde hay mayor impacto son en estas ciudades. Finalmente, las evoluciones, ¿no? La mayor mortalidad acumulada estuvo en estos países. Ahorita, donde está persistiendo en este momento, en las últimas semanas, para el 2026, es esto. A diferencia del inicio, pues la letalidad ha bajado. Ya tenemos un coronavirus endémico. El problema de este virus es su alta tasa de mutabilidad. Ahora, en Perú
Ya hemos visto, somos el séptimo lugar en muertes, nada que orgullecer, algo para reflexionar. ¿Cuántos casos se han acumulado? Hasta el último reporte de marzo, esta es la cantidad de casos que ha habido de COVID en el Perú, 4,5 millones. Las muertes, diferentes puntos de la historia, mayor impacto en 2021, al inicio del 2020 también hubo gran cantidad, y luego, una vez que hubo la vacunación, pues felizmente la mayoría dejó morir. Igual las nuevas mutaciones, las variantes que comenzaron a salir, ya eran menos letales, eran más infectivas, se contagiaban más, pero morían menos. Entonces, eso también ayudó a la resolución de este evento. Aquí vemos cómo fueron las olas en nuestra primera ola. No fue tan importante. En la tercera ola sí, la gran cantidad de contagios fue mucho mayor. Pero acá ocurrió lo bonito. La mortalidad ya no fue tan alta. Se contagiaron muchos, murieron pocos. Acá era casi a la par, ¿no? Se contagiaban y un porcentaje nada despreciable comenzaban a fallecer por esta enfermedad. Lo mismo las tendencias en caso de hospitalización, cómo fueron por los diferentes oleajes y cómo hasta ahora se ha reducido completamente hasta que se declaró por el fin de la emergencia sanitaria. Para nuestro año 2025, ¿cómo cerramos? 4.513 casos confirmados, 72 defunciones. De estos, ¿cuántos ingresaron a UCI? Fueron 1.250 hospitalizados, 140 UCI y finalmente 27 egresos. Bueno, este dato está medio ambiguo. Para nuestro último año, lo que se ha reportado hasta la última semana epidemiológica, pocas defunciones, pocos casos acumulados, hospitalizaciones cada vez menor, menos ingresos a UCI de nuestro paciente. Pero este virus va a convivir con nosotros. Entonces, parte del diferencial, por ejemplo, de una neumonía típica con infiltrado intersticial, que la tomografía se vea con video ilustrado, sigue siendo una gran posibilidad el COVID en la actualidad. Entonces, entendiendo ya el COVID, al virus como tal, vamos a ver un poco su estructura. Nuestro coronavirus es un virus ARN, en este caso monocatenario, pero de cadena positiva, de sentido positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que rápidamente va a iniciar su proceso de transcripción al ingreso. Tiene varias proteínas importantes. Primero, la entrada. La proteína S, la proteína espiga, la glicoproteína Spike OS. Tiene 1.273 aminoácidos, tiene diferentes subunidades. La subunidad 1 del dominio del receptor de la unión, que es el que se va a reunir a nuestro receptor de angiotensina tipo 2. Es por ahí que entraba. Tenemos una subunidad 2 que va a facilitar la fusión de la membrana para entrada a la célula, que son el principal objetivo inmunogénico para el diseño de vacunas. Estas son las de reconocimiento, son los puntos de entrada. Otras proteínas que también nos interesan, la proteína N, la nucleocápside, que va a proteger, en este caso, el ARN, y la proteína de membrana y de envoltura, que definen la forma que va a tener este virión y facilita la infección. Ahora, ¿dónde se originó? Hubo mucha especulación de cómo se originó esta infección, fue creada, fue espontánea. Primero hay que ir a la historia. ¿Cómo se comportaba este virus antes? El virus no es nuevo. El primer SARS-CoV-1 ya estuvo con nosotros presentes en el año 2002. También era un beta coronavirus. El reservorio natural, pues el embalse era el murciélago. Y también fue en China. Tuvo propagación hasta 26 países. Hubo también gran cantidad de casos, 8.000 casos. Solo murieron 720. Y la tasa de casos en Estados Unidos fue baja. Una letalidad no da despreciable, ¿no? 9,6% en relación a la cantidad de casos. Después, en 2012, ya otro coronavirus también avisó, el MERS. Este igual es un beta coronavirus, igual el murciélago, que es el embalse natural. El intermediario fueron los camellos y por ende el problema fue en la península arábica. También hubo casos y se tuvo una mayor tasa de letalidad. De 2.000, fallecieron 858, más que en la otra pandemia, en menos casos. 34%, 12 estadounidenses. Y ya lo que llegó para nosotros, el virus, en este caso, el SARS-CoV-2, el coronavirus, el murciélago, el embalse natural, el pangolín, el intermediario, donde probablemente hubo la fusión, y finalmente ocurrió en China todo el problema, y ya sabemos, es historia reciente lo que ocurrió.
Entonces, la pregunta tiene dos narrativas y fueron dos hipótesis muy discutidas en su tiempo. ¿Es una mutación natural venida desde la zoonosis partida del murciélago, que es el reservorio natural de este virus, o fue una creación laboratorial? Para entender el ECOVI, en este caso, dónde venía el virus, los pacientes más cercanos para el SARS-CoV-2 habitaban en murciélagos, en el sudeste asiático, pero tenían un ancestro natural que compartía casi el 96.8% de similitud genética, y eso estaba en Laos, bastante lejos, ¿no? Y compartía mucha similitud genética. Entonces existe una brecha evolutiva temporal muy variable entre los animales encontrados en estas zonas con el nuevo coronavirus humano. Es lo que se pensó, cuál es el eslabón, cómo ocurrió este tráfico, ¿no? El reservorio natural, murciélago. En este caso el intermediario, el pangolín. Entonces se confiscaron pangolines malayos de contrabando en el sur de China infectados con coronavirus, casi idénticos en la región vital de la unión del receptor, que es la parte de la proteína espiga, la segunda, la subunidad 1, en las redes de tráfico y en las granjas que crían actual como incubadoras virales de alta densidad. Entonces, acá es donde mutó nuestro virus a través de un intermediario y llegó a nosotros en la cadena poblacional. Entonces, aquí vemos el punto geográfico, ¿no? Los datos espaciales de los primeros 155 casos conocidos en el 2019 revelan el agrupamiento. Tenemos el mercado de Wuhan y todos los casos estaban agrupados alrededor de ellos. Ahora, hay una anomalía interesante, ¿no? Incluso los casos tempranos no tenían vínculos conocidos con el mercado, pero vivían geográficamente más cerca de él. No eran trabajadores directos, pero estaban todos relacionados en cercanía. El mercado no fue un amplificador, fue el punto de origen de la onda expansiva, es lo que concluyó, por ejemplo, este artículo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un embalse zoonótico. ¿Cómo ocurrió el problema? Las muestras superficiales en jaulas del mercado revelaron el virus ARN del SARS-CoV-2 mezclado en los mismos puestos con otros ADNs de mamíferos, perros, mapaches, civetas. Entonces, los dos tipos, linaje A y linaje B de los virus estuvieron presentes simultáneamente en el mercado. Y esta divergencia temprana indica múltiples saldos cruzados independientes de animales humanos. Finalmente, esto ocurrió en semanas, entre noviembre y diciembre, y finalmente ahí dio y llegó nuestro nuevo virus. La otra hipótesis muy discutida, la de teoría conspirativa, es la creación, ¿no? Los primeros casos ocurrieron a 30 kilómetros del laboratorio BIP. En este caso, ningún caso temprano estaba vinculado al personal de este centro biológico. El virus del murciélago almacenado más cercano, que era la variante que trabajaban en este virus, era esta, el RAT G13. Tiene 1000 diferencias en nucleótidos con el SARS-CoV-2. Es genéticamente imposible manipularlo, por lo menos con la tecnología de esa época, ¿no? La tecnología va a seguir avanzando, quizás en algún punto sí pueda ser mutable, pero la gran cantidad de diferencia genética hacía que sea muy improbable que el virus que estuviera trabajando pudiera mutar. El análisis posterior confirma que el personal laboratorio carecía de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 o cualquier otro virus predecesor. Entonces, a raíz de los últimos resultados, según estas investigaciones, la teoría más aceptada es la hipótesis zoonótica, con el agrupamiento de mercados, presencia de linajes simultáneos temporales que predisponían al embalse, al cambio de este virus, y la evolución natural coherente con la biodiversidad regional. Recuerden que este virus no es nuevo. Ya ocurrió esto antes, ya tenemos la historia del pasado, y solo que esta vez tuvo mayor impacto que el que tuvo años previos. No hay mucha evidencia sólida que nos pueda aportar, por lo menos hasta el día de hoy, si realmente fue una fuga del laboratorio. Nuevamente lo mismo, el sitio de Furina, que es el lugar de la proteína Spike, que se utiliza para la unión, pues es imperfecto, tiene una secuencia que no es un sitio óptimo para la inserción en humanos. Con bioingeniería pues se utilizaría otro código más eficiente para la infección. No existe precedentes en esta estructura o que exista otro coronavirus humano conocido, pero con variaciones similares sí ocurren en la naturaleza en virus animales y influencia por la influenza aviar, ¿no? Ahí son virus que mutan y que pueden llegar a cambiar su estructura. Y finalmente la selección natural. Son raros los codones de este tipo
de nucleótidos, citosina, guanina, guanina. Demuestran una aptitud biológica excepcionalmente alta para replicarse en entornos naturales, indicando una intensa adaptación en un huésped animal desconocido. Estas son las conclusiones de lo que pasó. Entonces, que regresamos a Wuhan, era solo suficientemente bueno para iniciar una cadena en una metrópolis densa, pero no estaba óptimamente adaptado a nuestra especie al inicio. Pero una vez que comenzó la mutación, la primera, la de G61.6, comenzó a ser una gran proliferación. Entonces, aparecieron en 2020 y provocó un barrido selectivo global, incrementando masivamente la transmisibilidad. La densidad poblacional favorece como combustible perfecto para que la selección natural esculpiera un patógeno letal y eficiente, que fue finalmente lo que ocurrió. Como resultado, hemos visto múltiples variaciones de este virus en vivo, ¿no? Cada vez que había las noticias de repente del 2020, 2021, siempre era la nueva noticia, apareció la nueva variante, la variante alfa, la delta, y ahora la Omicron, y así seguimos. Los datos clínicos que dicen una divergencia genética masiva con acúmulo de más de 50 cambios de aminoácidos y 32 solo en la proteína espiga o spike, evadiendo la inmunidad global. Lo enigma, su rápida génesis sugiere una incubación oculta profunda. Evolucionó silenciosamente en un reservorio animal o pasó meses mutando sin interrupción en un paciente humano inmunodeprimido crónico. Eso es lo que siempre quedará en incógnito. Finalmente, hay que ver lo que pasó, ¿no? Conforme varió nuestro virus, el Omicron ya alteró la trayectoria evolutiva de la letalidad. Antes el virus, como vimos en las olas en Perú, tenía mucha más letalidad. Ahora era mucho mejor transmitiéndose, pero menos letal. Tenía alta afinidad por el receptor de la enzima convertida en angiotensina tipo 2, con una infección masiva, replicación explosiva en vías aéreas superiores, se reescribía rápido, pero era menos eficiente para producir daño, menor capacidad para fusionarse y destruir tejido pulmonar. Por lo tanto, tenía menor severidad en población respecto a las variantes previas, lo que tuvo mayor mortalidad. Entonces, lo que pasó finalmente y la reducción de hora. Cosas que quedaron para poder observar en el futuro, que pues ha aparecido un nuevo intermediario. Se ha demostrado que es capaz de interactuar con el receptor de la enzima convertidora en una vasta cantidad de vertebrados. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos se documentó la transmisión de humanos a población de ciervos de cola blanca. O sea, es un nuevo reservorio que ha aparecido en otro continente. Eso se descubrió en Iowa. Entonces, ahí dice, ¿qué pasará más adelante? ¿Apareció un nuevo hospedador? ¿Mutabilidad o no? Ya entrando a nuestra enfermedad, el COVID, producido por el SARS-CoV-2. ¿Qué pasa? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Sencillo, aerosoles suspendidos en ambientes cerrados, micropartículas expulsadas al hablar, al respirar, en espacios cerrados mal ventilados, pues favorece la transmisión a través de la vía inhalatoria. Las gotitas grandes o partículas pesadas pueden ser expulsadas al toser o estornudar y caen rápidamente al piso, pero pueden tener una distancia de hasta 1.5 metros. Y finalmente el contacto con fomites, que están cerca, en este caso, del paciente cuando tos, estornuda, y puede pasar membranas mucosas al sobarlo. Contacto, ojos, nariz, boca, con superficies contaminadas, nos podemos colocar las manos y nos llevamos la infección hacia nosotros. Entonces son las principales vías de transmisión. Una vez que llega, ¿qué pasa? Vamos desde el ingreso hasta la tormenta de citocinas, que es lo que nos mata. La invasión, ¿a quién se debe? A nuestra proteína S, nuestra proteína spike, la entrada, donde se va a unir hasta a nuestro receptor de la angiotensina tipo 2, facilitando la entrada al huésped por una enzima que se encuentra en superficie, que es esta de aquí, la TMPRSS2. Con eso, nuestro virus comienza a ingresar. Una vez que ingresa, pues vamos a tener ciertas respuestas. Los receptores van a reconocer patrones, son los patrones de reconocimiento, o los receptores de patrones de reconocimiento a nivel genético. Detectan al virus y buscan liberar interferón con el fin de eliminar el virus. Pero ocurre que nuestro virus pues escapa de esta vía del interferón y las proteínas no estructurales del SARS-CoV-2 van a bloquear la síntesis de interferón. ¿Se acuerdan las otras proteínas?
Una importante era la espiga. Las otras van a bloquear nuestra vía de defensa, que es la vía del interferón. Como pasa esta vía, tenemos que buscar otro punto, y ahí viene la tormenta de citoquinas. El sistema inmune sobrecompensa liberando un exceso de citocinas proinflamatorias, principalmente interleucinas 6, o quimiosinas, principalmente las SL2. Resultado, daño tisular severo. Ahora, receptores de la enzima angiotensina tipo 2 hay en todas las células del cuerpo. Entonces, por eso esta enfermedad es una enfermedad sistémica con mayor predilección en el árbol pulmonar, pero se transmite en otros puntos. Vamos a ver ahora. En el árbol pulmonar, normalmente esto debería ser nuestro alveolo, ¿no? Una membrana alveolar capilar delgada que permite el intercambio gaseoso eficiente mediado por los hemocitos internos. ¿Qué pasaba? Pues en la infección por COVID hacíamos un patrón de distrés respiratorio agudo, un daño bilateral. Entonces, a nivel celular había infección y apoptosis en hemocitos tipo 2, acumulación masiva de líquido rico en proteínas. Y con eso vamos a bloquear nuestro intercambio gaseoso. Vamos a hacer un bloqueo anatómico formando membranas hialinas fibrosas que van a obliterar el espacio aéreo, causando hipoxia refractaria y severa y colapso respiratorio. Es por esto que los pacientes terminaban en ventilación mecánica. El distrés, el daño pulmonar bilateral severo con hipoxia refractaria. No podíamos oxigenar adecuadamente a estos pacientes por esta formación de membranas hialinas a nivel molecular. Ahora, muchos receptores de angiotensina hay en otras zonas y otro lugar era el corazón, nuestro punto también de daño. El miocardio se dañaba directamente por la infección de los cardiomiocitos ricos en este receptor, había elevación de troponinas y riesgo agudo de arritmias malignas o de una miocarditis fulminante. También el endotelio tiene muchos receptores, había pérdida de integridad de la barrera vascular, endotelitis generalizada exacerbada por las citoquinas proinflamatorias. Todo el endotelio, todos los anillos. Finalmente, trombosis inmunomediada por rotura de la hemostasia, de la coagulación que conduce a microtrombosis diseminada, embolia pulmonar y eventos isquémicos. Esto último es lo que traía mortalidad. El distrés y los eventos trombóticos son los que traían a la mortalidad en el COVID. A nivel cerebral también había compromiso. Había entrada a través del epitelio olfatorio apoyado por los receptores NRP1 viajando por el bulbo olfatorio, lo que producía la clásica anosmia. Acuérdense, el cuadro clínico del COVID era un cuadro respiratorio alto más anosmia y ageusia. Era lo más sugestivo de coronavirus. La vía hematógena también a nivel de la barrera hematocefálica por disrupción de las uniones estrechas de la barrera mediante inflamación del endotelio. Impacto parenquimatoso, la activación de la microlio y la hiperfosforilación de las proteínas tau conducían a la neuroinflamación sostenida, reportado como una encefalitis aguda o por una niebla mental, una opacidad mental persistente en estos pacientes. Seguimos teniendo receptores en otro sistema. A nivel digestivo también tenemos receptores de angiotensina 2 y podía haber infección de los enterocitos y consiguientemente diarrea, ¿no? Difusión de las uniones celulares que alteran la permeabilidad intestinal, facilitando la diarrea severa y diseminación fecal oral del virus ARN mensajero. Entonces, parte del cuadro clínico de esos pacientes también era justamente la diarrea. Lesión del sistema renal, lesión directa a través de los podocitos y células epiteliales de los túbulos proximales. Combinando con microtrombosis, hipoperfusión sistémica, resulta en proteinuria, hematuria e insuficiencia renal aguda por una ira, sea por hipoperfusión sistémica o por una necrosis tubular aguda. Entonces, nuestro cuerpo comienza a dañarse a todo nivel. A nivel metabólico también, la tiroides también impactaba con infección epitelial directa combinada con inflamación sistémica precipitada, tirotoxicosis destructiva o disfunción tiroidea postviral. Hacíamos una tiroiditis en algunos casos, tiroiditis postvirales. A nivel de páncreas también había elevación a través de estos receptores, producían apoptosis de las células beta del páncreas, alterando el procesamiento de insulina y con esto favoreciendo la resistencia metabólica, ¿no? Deterioro agudo, resistencia aguda a la insulina, desregulación de la gluconeogénesis hepática y finalmente nuevos casos de diabetes mellitus de inicio post-COVID, por ejemplo. Son lo que se vio a nivel celular. Tres mecanismos de daño biológico importantes, el que hemos hablado. Primero, la hipercoagulabilidad
y la hipoxia, ¿no? La proteína Spike activa a las plaquetas, incrementando la agregación de fibrinógeno, formando eventos trombóticos. Resultado, microtrombos que bloquean vasos sanguíneos, reduciendo la entrega de oxígeno a los tejidos con fatiga severa. Disfunción mitocondrial a nivel celular, alteración del metabolismo energético de las células en células mononucleares de la sangre periférica, resultado de generación de ATP necesario para la función celular normal, en este caso estas células importantes mononucleares. Daño neurológico y olfatorio, el virus atacaba las células madres olfatorias que expresaban el receptor de angiotensina 2, ocasionando daño irreversible del epitelio e impide la reparación del epitelio causando anosmia persistente y alteraciones neurológicas. Si se han dado cuenta, algunos de estos pacientes después del COVID tenían todavía alteraciones del gusto, tenían alteraciones del sentido del olfato y terminaban como un COVID persistente con este tipo de daño. Entonces, para resumir, tenemos daño en todo nivel. Célula preferida para los pulmones, el leucocito tipo 2, para el corazón, el endotelio y los cardiocitos, para el cerebro, las células de la glía y las neuronas, para los riñones, los trombocitos y las células del túbulo proximal, y para el páncreas, las células beta. Entonces, ahí tenemos todo lo que puede ocasionar a nivel del cuerpo. Las nuevas variantes, pues, nos trajeron el mismo problema. Como vimos, había mucha más transmisibilidad en la época Omicron que cuando no había el Omicron. Ahora, ya tenemos el virus, ya conocemos qué es lo que hace en el cuerpo. Veamos al paciente. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo hacemos el proceso de diagnóstico en este tipo de casos? Primero, el punto 2, observamos cómo es nuestro paciente, nuestra historia clínica, identificamos manifestaciones sistémicas y marcadores inflamatorios en el cuerpo, investigación diagnóstica, confirmamos si el virus está presente o no, si hay daño a través de tomografías, a través de una prueba molecular, por PCR, y finalmente definimos la gravedad de nuestro paciente, utilizamos diferentes scores, umbrales de daño, para ver cuál va a ser la conducta terapéutica en cada caso. Primero, ¿quiénes tenían más riesgo? ¿Cuál era nuestra población objetivo? Primero, la población general, la infección predominante era leve, la letalidad relativamente variable según el sexo y dependiendo del colapso, ¿no?, de las unidades clínicas. Los perfiles de alto riesgo eran, primero, factor demográfico principal, la edad. De más años, presentaba un riesgo mucho mayor. El sexo masculino, y qué decir, varones viejos se morían más que otro tipo de población. Las comorbilidades críticas, diabetes, hipertensos, obesos, enfermedades cardiopulmonares crónicas, y aquí también las enfermedades oncológicas. Progresión severa se caracteriza por hipoxemia, saturación menor de 94, recuerden este número, tormenta de citoquinas y síndrome de dificultad respiratoria con distrés respiratorio. El cuadro clínico era bastante sencillo. Una infección respiratoria alta en la mayoría de los casos, con fiebre, tos, dolor de garganta, malestar, dolor de cabeza, un gran dolor muscular y signos de otros órganos, náuseas, vómitos, diarrea y lo característico, lo no común, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Como vemos en diferentes estudios, había mucha variabilidad. En algunos casos, lo que predominaba era la fiebre, ¿no?, la dificultad para respirar, la atralgia, cada vez con menor porcentaje, por lo menos en unas revisiones. Pero si te hacen una pregunta de caso clínico y te ponen un cuadro respiratorio alto con pérdida del gusto, con ageusia o pérdida del olfato con anosmia, ya sabes hacia qué lado te vas a perfilar. La pregunta probablemente se esté tratando de un COVID. Ahora, ¿cómo vamos a detectar? Pues tenemos diferentes formas. La diseminación asintomática y presintomática, los que contagiaban a más, exigió un desarrollo rápido de protocolos de detección escalables y múltiples. Tenemos dos. La detección de ácido nucleico, buscamos el ARN del virus, buscamos material genético y tenemos alta sensibilidad. O detección serológica, los antígenos, la respuesta del cuerpo, buscamos proteínas virales o anticuerpos del huésped, ideal para tamizaje rápido en población de estudios y retrospectivo. Al inicio de la epidemia, al inicio de la pandemia en el Perú, la adquisición de estos kits para poder hacer detección fue quizás lo que ahora va a ocasionar algunos problemas de repente del ámbito de malversación y demás. Pero fue muy importante para buscar estos casos, para poder diferenciarlos.
Entonces, recordando la cinemática de cómo funciona esta infección, pues el paciente está presintomático y ya desde ahí podemos detectar a través de pruebas moleculares material genético, a diferencia de las pruebas, en este caso antigénicas, que requeríamos el inicio de síntomas, que pueden ser leves o pueden ser altos, para poder ver el resultado positivo, y dependía mucho de la respuesta del huésped hacia esa enfermedad, hasta a la infección. Si la respuesta era pobre, podemos tener alta tasa de resultados falsos negativos. Finalmente, hay una fase de recuperación y aún ahí podríamos detectar material genético. Por eso el gold estándar o el patrón de oro es la detección por pruebas moleculares de combinación con PCR, ¿no? Entonces, el objetivo del PCR es detectar material genético, genoma, tiene muy alta sensibilidad y especificidad, el estándar de oro para el diagnóstico. Si te preguntas cuál es la prueba de elección, buscar uno que tenga PCR en el caso del COVID. Respuesta rápida, horas, en algunos casos días para los laboratorios que no pueden proceder al mismo lugar. Y la vulnerabilidad es baja porque se utilizaban puntos, en este caso, importantes que no son de gran recambio genético, como son las otras proteínas de membrana, no la de espiga. En caso de la prueba antigénica, pues necesitamos generalmente del nucleoclápside o de la proteína spike, lo que tenía una probabilidad alta de falsos negativos en cargas virales bajas. Requería tiempo corto, que es la ventaja, era reactiva, pero hay una vulnerabilidad alta de variables. Las mutaciones en las zonas donde buscamos anticuerpos, pues no genera la respuesta inmunológica que buscamos y no podemos encontrar el anticuerpo que estamos censando, entonces pues, no lo detectamos al inicio. En cambio, con las pruebas moleculares la detección era mucho mejor. A nivel de nuestro pulmón, ¿qué va a hacer? Vamos a tener diferentes hallazgos, que se caracteriza por la presencia de membranas hialinas, lo que mencionamos en la parte inicial para hacer síndrome de estrés. En la etapa aguda de edema intersticial y proliferación de fibroblastos en una etapa organizada. Aquí vemos nuestro lindo alveolo y aquí vemos cómo se van conformando estas pequeñas membranas hialinas, esta secreción intersticial, el edema. Conforme va pasando el tiempo, los hallazgos patológicos secundarios más comunes de la destrucción alveolar o el daño alveolar difuso incluyen los neumocitos tipo 2 aumentados de volumen, cada vez más grandes, prominentes y a veces atípicos, con metaplasia escamosa y trombosis dentro de las arterias pulmonares pequeñas. Es lo que veíamos en los estudios patológicos de los pulmones de los pacientes afectados o fallecidos. Entonces, nuestro arsenal diagnóstico va a depender de encontrar el virus, prueba molecular ideal o pruebas antígenos. Y finalmente, el daño estructural. La prueba principal para ver el daño en la estructura pulmonar es la tomografía, ¿no? Entonces, la radiología podemos detectar 50% en pacientes, vamos a tener una tomografía normal en los momentos iniciales de la infección. Podemos encontrar hallazgos anormales en asintomáticos, ya cuando pasan estos días. No tenemos un hallazgo clínico, no hay clínica, pero sí el hallazgo radiológico. Y entre el día 9 y el día 13 de la infección podemos ser consolidados pulmonares. Y son de lenta desaparición. Esto a más de un mes podemos seguir viendo imágenes. Incluso vamos a ver al final un paciente al seguimiento a los 120 días todavía tenía lesiones pulmonares después de haber superado la infección. Esto es lo que veíamos en los pacientes. Un patrón intersticial bilateral difuso. Esta es una radiografía de tórax en un paciente. Este estaba pronado. Y vemos un patrón intersticial bilateral. No hay derrame, pero todo el pulmón está tomado. Lo mismo, patrón intersticial bilateral en un paciente que se está distresando. Recuerden, criterios de Berlín son los que definen el distrés. Y la tomografía, lo clásico, ¿no? Signo principal, opacidades en vídeo deslustrado, vídeo esmerilado, vídeo deslustrado también le decían. Hallazgo característico más frecuente, aquí están las lesiones. Más pequeñas, más importantes. Menos notorias, más notorias. Muchos. De distribución bilateral y periférica. Múltiples. Lóbulos afectados, predominantemente en zonas subpleurales, siempre por esos periféricos, y principalmente posteriores. Progresión rápida, puede evolucionar hacia la consolidación pulmonar y formar patrones reticulares a medida que va avanzando o se va agravando el tiempo. Incluso puede ser congestión pulmonar y son puntos de infección bacteriana. Otra tomografía de un paciente, vemos lo mismo, estos patrones. Comparamos igual, patrón vídeo ilustrado bilateral. La tomografía vemos más de lo mismo.
Luego de poder ver el daño estructural, vamos a utilizar diferentes escalas para establecer el pronóstico. Hay que tener en cuenta los diferenciales que podemos tener en estos pacientes. Primero, ¿cómo es la trayectoria de un paciente? Ingresa al servicio de urgencias, va a ser evaluado y como es un proceso respiratorio, pues se puede utilizar diferentes escalas para valorar una infección pulmonar. Una neumonía que en la comunidad puede ayudarnos. Hospitalización en plata, estratificación de riesgo específico ya para el COVID. Aquí utilizamos principalmente el 4C, el ISARI 4C, que nos permite determinar mortalidad. Monitorización dinámica, MUSE podría ayudarnos en estos pacientes. En cuidados intensivos, un SOFA completo, un Apache 2, un PADUA para ver riesgo de trombosis. El QSOFA, en esta época comenzó a salir la segunda actualización del Surviving Sepsis 2021 asociado al COVID, donde dio ciertas actualizaciones. El QSOFA, la utilidad en pacientes graves es muy limitado. Como lo han visto en la actualización del 2026, casi es el último eslabón que puedes utilizar para poder valorar riesgo de sepsis. Las escalas que van a ir conociendo, CURB, simplificado, para buscar pacientes que requerían hospitalizarse. PCSI, el PCSI es más engorroso, pero mucho más útil. Trabajamos en 5 clases, más de 130 puntos, alto riesgo de predecir mortalidad. Y el que nos interesa, para específico para el COVID, para ver mortalidad, el score 4C, el ISARI 4C, con diferentes parámetros. La edad, que tiene mayor peso, el sexo, ya por si ser hombre ya te da puntaje, las comorbilidades, dependiendo de cuáles tengamos, tenemos más puntaje, la frecuencia respiratoria mayor de 30 o igual a 30, la saturación, el Glasgow, la urea y el PCR. Entonces, con eso que vamos a buscar, pues es mejor para pacientes con COVID que las otras escalas que existían. Estratificamos grupos de riesgo, define bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Es un score que nos anuncia mortalidad intrahospitalaria cuando tiene más de 15 puntos. Estos son los puntos que ve la escala, la edad, menos 50, si todavía estamos en ese grupo, todavía no puntuamos. Ya por 50 en adelante comenzamos a puntuar. Más de 80, 7 puntos. Varones ya tienes un punto. Entre más comorbilidades tengas, tienes una o tienes más de 2, comienza a haber puntaje. La frecuencia respiratoria, la saturación, la escala de Glasgow, la creatinina, el índice del boom, utilizamos urea o utilizamos boom para poder puntuar PCR y definimos mortalidad. La ferritina también fue un marcador interesante. Después, ajustes, parámetros dinámicos para evaluar al paciente. Utilizaban el NEWS o el NEWS 2 para buscar qué pacientes puedan beneficiarse o requieren tratamientos durante el COVID. Decía o servía como una herramienta de evolución. Finalmente, los de daño orgánico, principalmente el SOFA en sus diferentes puntos, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de corazón, a nivel de sangre, los parámetros que se van a alterar. El QSOFA, la utilidad fue muy limitada, y el Apache 2 bastante engorroso, pero muy utilizado para ver mortalidad global en UCI. Otros que podemos utilizar, diferentes herramientas se utilizaron para los pacientes con COVID, la 4C, la más importante, riesgo de trombosis para pacientes que tenían COVID y tenían otras comorbilidades, 3 puntos por cada criterio mayor. Aquí vemos cáncer, historia previa de trombosis, inmovilidad, trombofilia conocida, y los menores, cirugía, trauma, edad, insuficiencia cardíaca, obesidad, insuficiencia aguda reumatológica, infección aguda reumatológico y tratamiento hormonal. Mayor o igual a 4 puntos, sugerían ya el inicio de una terapia profiláctica para trombosis. Diferencial, aquí ocurre algo muy bonito en la pandemia. Muchas enfermedades producen insuficiencia respiratoria y no necesariamente el COVID. COVID hace un distrés respiratorio. Otras enfermedades también hacen distrés, no solo el COVID. Tromboembolia pulmonar, el cuadro clínico es brusco, diferente, pero también podría ser compartido con el COVID, también se asocia a eventos trombóticos. Y el edema agudo pulmonar, que puede ser cardiogénico renal, que va a ocasionar también un patrón muy similar, pero que la génesis es otra. Entonces, aquí pasaba esto, ¿no? Al inicio de la pandemia buscábamos a los pacientes con COVID, pero ahí se ponían otros pacientes con otras enfermedades, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o enfermedad renal crónica. Entonces, también daban cuadro clínico muy similar, fatiga, disnea, hipoxemia, y el paciente tenía una patología cardíaca. No era el paciente que tenía el COVID. Entonces, cuando se hizo los primeros screening, muchos se llevaban
o se sobrediagnosticaba alta sospecha de COVID en pacientes que no eran la población objetivo. Entonces se tenía que afinar. Entonces las infecciones virales agudas actuaban como desencadenantes y podían desestabilizar la placa, en este caso cardíaca, y hacerlo más susceptibles a eventos cardiovasculares. Lo mismo como valorar a los pacientes en determinados lugares. Importante, el 4C, siempre se pregunta. Y finalmente, la escalera de la gravedad de los pacientes. El paciente puede ser asintomático o presintomático. Lo encontramos con una prueba positiva, generalmente sea por antígeno PCR, pero no tiene signos clínicos o son muy, muy pobres. Leve, ya hay signos presentes, fiebre, tos, mialgias, pero su saturación está por encima de 94 y no hay patrón radiológico alterado. Moderado, de evidencia clínica radiológica de enfermedad del tracto respiratorio, pero la saturación todavía es mayor al 94%. Hay daño estructural, pero no me afecta mi intercambio gaseoso. Grave, frecuencia respiratoria más de 30, infiltrados mayores del 50% y la saturación punto de corte menor o igual de 94. O sea, el punto de corte para decidir tratamiento. ¿Tratamiento con qué? Con corticoides. Y finalmente el crítico, paciente en falla respiratoria aguda, en shock séptico, en síndrome de estrés, o que necesita ventilación mecánica, o en el mejor de los casos un ECMO. Esto último no disponible en por ejemplo, en nuestra ciudad. El umbral de peligro crítico, 94%. La saturación ambiental menor o igual al 94%. Este era el marcador fisiológico crítico que permitía definir la transición entre una enfermedad a grave. La ITSA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, sugería la administración inmediata de oxígeno suplementario, indicador de daño significativo de deterioro del intercambio gaseoso y punto de inflexión para el uso de terapias avanzadas con corticosteroides o incluso inhibidores de interleucina 6. Tratamiento para el COVID. Es curioso, tratamiento como tal, pues existe. Lo malo es que nunca llegó a nosotros. Y eso fue conforme se fue haciendo más y más investigación. Y algunas cosas, felizmente sí lograron llegar, pero no a todo nivel de la localidad. Realmente se quedó más restringido en Lima, Salud. Entonces, ¿cuál es el paradigma del tratamiento? Tenemos que buscar un tratamiento dirigido hacia el virus, no dirigido a terapia del virus. Terapias antivirales, con el objetivo de detener la replicación viral en fases tempranas, que no infecte la célula, que no se multiplique, a través de bloqueos enzimáticos en puntos críticos, lo que mencionamos mucho antes en la parte general. Y finalmente dirigido al huésped como tratamiento inmunomodulador, para evitar la catástrofe de la respuesta inflamatoria destructiva en fases graves de la enfermedad, o inhibición de mecanismos de las cascadas inflamatorias o las tormentas de citoquímica. Esos son los puntos objetivos del tratamiento en el COVID. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues exceso de información, mala información o extrapolación de conocimientos. ¿Qué es lo que pasa con los virus? Un gran porcentaje de la población que se infecta si está sin ninguna probabilidad, así como el virus llegó, se va. Entonces tú le puedes dar agua bendita y vas a decir, el agua bendita cura el COVID, y no es así. Entonces habían ciertos puntos que fallaban en esta sociedad, ¿no? Entonces había muchos ensayos. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? Había necesidad de información. Durante los primeros meses de la pandemia no existía una terapia como tal, no habían vacunas y se trató una búsqueda global por encontrar en fármacos existentes pues el tratamiento. La necesidad de justificación va a ser la velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos velocidad, se eludían ensayos clínicos que se necesitaban. Sin embargo, la urgencia superó el rigor metodológico y se buscaron curas milagrosas que finalmente con el tiempo pues se dieron cuenta que no eran, ¿no? Entonces hubo un fracaso. Lo que nos enseñó mucho esta pandemia es la calidad de información es importante a la toma de decisiones, y hubo una cantidad de información malintencionada, información con mucho sesgo que hacía que se tomen decisiones políticamente malas. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, la primera falacia, la extrapolación. Lo que funcionaba en la placa in vitro no funciona en el paciente, ¿no? Asumir que un fármaco que inhibe al virus en la placa Petri funciona en el cuerpo humano a veces terapéutica, no siempre ocurre, ¿no?
O sea, si bien la placa puede funcionar, puede tener un metabolismo interesante, pero finalmente de repente requiere concentraciones superiores para poder matar al virus en el entorno humano. Entonces, el tratamiento se hace tóxico. La primera falacia, la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿no? Se utilizó, es un antipalúdico utilizado para la malaria o finalmente para el lupus y artritis reumatoide. Mecanismo propuesto, elevación del pH a nivel celular, ¿no? Impedir la fusión viral. Acá tenemos dos ensayos importantes de la OMS, el Recovery y el SORI, que nos demostraron que no hubo reducción ni progresión de la mortalidad. ¿Y alto riesgo de qué? De efectos cardiovasculares. Asociación con QT prolongado, arritmias ventriculares y torsada de Points. Esto es lo que pasaba con los pacientes que utilizaban hidroxicloroquina. Se morían por el fármaco y no por la infección. Entonces no era el objetivo terapéutico. Igual, si se comenzaba a sumar con otros fármacos, por ejemplo, la hidroxicloroquina más acitromicina, hacía una toxicidad sinérgica y mayor daño a nivel cardiovascular porque ambos prolongaban QT, junto con lopinavir, ritonavir, que era para HIV, tratando de buscar inhibición de las proteáceas, pero también el mismo estudio Recovery y Solidarity no mostraron mayor beneficio clínico, alta tasa de toxicidad gastrointestinal, riesgo severo de interacciones medicamentosas letales por la fuerte inhibición del citocromo P450. Entonces, no funcionaba. Seguimos con los tratamientos. Ivermectina, elusión de la dosis. Dosis segura en humanos, in vivo 0.01. Dosis antiviral requerida, necesitamos 50 veces la cantidad de esa dosis por lo menos para hacer función en el cuerpo. Entonces, era un tratamiento altamente tóxico. Un clásico error de extrapolación in vitro, que la ivermectina se une fuertemente a las proteínas plasmáticas, el 93% solo a fracción libre que atraviesa las membranas. Entonces, para alcanzar un umbral terapéutico se requería dosis hasta 100 veces más los límites aprobados. Las revisiones diferentes confirmaron cero beneficio en tiempo de recuperación y mortalidad. Su uso solo provocó picos alarmantes de llamadas a centros de toxicidad por toxicidad neurológica. Entonces, ninguno de estos tratamientos funcionó. Y así como esto hubieron varias propagandas y hubieron mucha desinformación. Colchicina, famotidina, lo mismo, trataron de buscar cómo se podría solucionar, no hubo propuestas, entonces tenemos diferentes fármacos que se utilizaron, se propusieron, pero finalmente eran más eventos adversos que realmente un impacto beneficioso para el paciente. Lo malo es que sobre estos estudios que se decían que estaban bien hechos, se impulsaron medidas, ¿no? Se impulsó inicialmente la hidroxicloroquina por diferentes estudios observacionales que se utilizaron, pero con metodología defectuosa y mal redactados. Revistas depredadoras, el modelo de publicación rápido permitió que investigaciones fraudulentas y sin revisión por pares adquieran relevancia o legitimidad académica. Y falsos positivos estadísticos, datos derivados de muestras minúsculas que no pudieron ser replicados en ensayos masivos y rigurosos. El problema fue la política también nacional, fármacos populistas y de establecimiento. Los medicamentos como ivermectina fueron transformados en símbolos políticos, promovidos con figuras públicas pasados como agentes como agencias reguladas. Incluso en Latinoamérica, y esto es parte del país, Perú utilizó kits de tratamiento con ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina sin ninguna evidencia. Tú cuando evaluabas pacientes no tenía ningún sentido ese tipo de medicación en estos pacientes, y la nueva información que salía con cada vez más relevancia, pues te decía que esto simplemente no servía, aumentaba mortalidad o simplemente no interactuaba con la infección. Y esto fue parte de la guía nacional en COVID, se utilizó ivermectina. Lo único que mejoró fueron las ventas de ivermectina. Y aquí hubo, en esos países, alta tasa de desinformación, distribución de kits gubernamentales con ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina, falsa seguridad de impacto psicológico de los ciudadanos abandonando distanciamiento social pensando que esta era la cura, y finalmente la información se caía a pedazos. Todo esto que se investigó estaba mal diseñado y finalmente pasó lo que tenía que pasar, no servía nada y se morían por el tratamiento. Entonces, esto es lo que se notó. Malas publicaciones, avalanchas de estudios preprint defectuosos, amplificación algorítmica por las redes sociales, la cura milagrosa, todo lo que se ve, los políticos que confiaron en este tipo de estudios, pánico por la compra de avalancha y buscar los medicamentos, y finalmente las nuevas publicaciones hacían que solo se dispararan la venta de ivermectina.
Entonces, esto nos enseñó mucho sobre la calidad de información que podemos encontrar en momentos críticos en un mundo globalizado. Y también nos dio la enseñanza de lo importante que es el rigor en la investigación, la necesidad de aprender a leer bien un artículo de investigación, a interpretar esos resultados. ¿Realmente son los resultados que estoy leyendo o me están engañando? Y la comunicación proactiva con los profesionales que se encargan de ese tipo de información. Finalmente, la vacunación fue lo que más ayudó en los países. Los países que tenían mejor tasa de vacunación tenían menores tasas de mortalidad y menor cantidad de casos. Inmunidad también de rebaño. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Vigilancia y actualización de vacunas, diagnósticos rápidos, terapias antivirales tempranas que ya tenían evidencia, en este caso el Paxlovid o el Remdesivir, y inmunomodulación hospitalaria. Ahora, conforme van avanzando, comienza a salir mayor información. Las primeras guías que comienzan a aparecer son las de la ITSA, después empiezan las de la ELANI, y estas ya tienen una pequeña actualización en ciertos puntos en el 2025, por ejemplo. Pero la base sigue siendo esta del 2020. Primero, nuestro campo de batalla son estos: la unión o la replicación, el proceso de traducción de este virus, o finalmente la síntesis y la producción de ensamblamiento del virus. Y aquí comenzaron a aparecer diferentes fármacos que se pueden utilizar. Remdesivir, como un inhibidor de la polimerasa, que actúa sobre el ARN polimerasa dependiente de ARN, en este caso. Funciona como un análogo de la adenosina, compite para unirse con las cadenas de ARN, provocando la terminación prematura de la cadena. Si termina, pues no completa, y altamente efectivo en etapas tempranas de replicación. Oh, etapas tempranas. Este fármaco no servía en etapas críticas, solo en el momento inicial. El Paxlovid, que es la unión del nirmatrelvir con ritonavir, que también es un inhibidor en este caso de proteasa, actúa sobre la proteasa principal del SARS-CoV-2, que es el M-Pro, que era parte de la proteína Spike. Mecanismo: impide el corte de la polimerasa, deteniendo la replicación e inhibición del citocromo, en este caso 3A4, prolongando la vida media del fármaco. Eficacia: reducía la progresión de la enfermedad grave en el 89% de los grupos de alto riesgo. Otros, el baricitinib, inhibidor del JAK, de la vía de señalización. Esto es para la respuesta inflamatoria del cuerpo, que bloquea las vías intracelulares que promueven la inflamación extrema, reduciendo la proliferación de células, casos linfocitos T hiperactivas, en pacientes hospitalizados que requerían oxígeno y suplementación o en ventilación mecánica. Solo en esos escenarios se utilizaba. El que sí llegó por nuestro medio, el tocilizumab, bloqueador del receptor de interleucina 6, receptor solubles y de membrana de la interleucina 6, anticuerpo monoclonal que impedía la transducción de señalización mediada por interleucina 6, aliviando directamente el síndrome de liberación de citocinas, reduciendo drásticamente la mortalidad en pacientes en ventilación mecánica, en terapia invasiva. Entonces, esto se trabajaba por escenarios. Paciente ambulatorio, saturaba bien afio-ambiental. Paciente grave, saturaba mal y requería suplementación de oxígeno, ya sea por una cánula nasal, o el paciente crítico que requería ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esa guía? ¿Qué podemos utilizar en pacientes ambulatorios? Arsenal, tenemos diferentes combinaciones. Remdesivir, el nirmatrelvir, el molnupiravir, diferentes esquemas de duración en pacientes que podrían utilizarse. En el paciente crítico, pues ya cambiaba el paradigma, ¿no? La caída de la saturación, requerimiento de oxígeno generalmente a bajo flujo, y daño primario cambiaba a la toxicidad viral directa a una patología inmunológica. En la primera parte era la replicación del virus la que hacía el problema. En la segunda parte, el paciente crítico, era la respuesta del propio organismo la que hacía que el paciente entrara en distrés. Entonces, aquí ya comenzó el primer bloque, la base, el pilar fundamental y la pregunta de examen de siempre, la dexametasona. El pilar antiinflamatorio, recomendación fuerte y la base del tratamiento del paciente que satura 94 o menos, dosis 6 miligramos al día. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días o hasta que se vaya de alta del hospital.
Y el segundo bloque, eliminar la replicación viral, en este caso con el remdesivir. Las dosis, primero 200 miligramos el primer día y después 100 miligramos de 2 a 3 días, curas entre 5 días preferidos, máximo 10 días. Ahora hay que escalonar el bloqueo inmunológico. En pacientes ya severos que tienen un PCR elevado, se podría adicionar a la base de dexametasona uno de estos tratamientos, el que podría llegar acá, el tocilizumab. En paciente crítico, en falla respiratoria, en requerimiento ventilatorio o en ECMO, lo único que no se podía dar era el remdesivir, ¿no? Ahí se utilizaba adicionar la dexametasona siempre, nunca se olvide, en paciente con COVID grave, dexametasona en la cabeza. Siempre lo va a utilizar. Y adicionar una de estas dos opciones para el tratamiento. El tocilizumab quizás el que tengamos por aquí. Y para racionar al paciente que está en fase crítica en ventilación mecánica con ECMO, pues ya no se beneficiaba del remdesivir. Lo mismo, ninguna recomendación para este tipo de fármacos dio la guía. Paciente ambulatorio, lo que se puede utilizar. En paciente grave ya empezamos a utilizar dexametasona y la opción de poder utilizar remdesivir u otro, depende del contexto. Y finalmente, paciente crítico, la dexametasona con otras opciones, pero ya no el remdesivir. En nuestra realidad, pues, golpea mucho la diferencia que las recomendaciones internacionales con lo que podemos hacer nosotros. Nuestro escenario era sencillo. Si el paciente no saturaba 94 o menos, pues el paciente pasaba a una fase ambulatoria. Si tenía muchos síntomas, hacíamos un tratamiento control de sintomáticos. Si el paciente tenía fiebre, dolor, cefalea, utilizamos diferentes fármacos para controlarlo. Paracetamol, 500 cada 4, cada 6, 1 gramo cada 8, dosis máxima 4 por día, ibuprofeno, naproxeno, como tratamientos de dolor. Si tenía tos seca, el dexametrofano. Si había rinorrea, podemos utilizar antihistamínicos de cualquier tipo. Si hay mialgias, también podemos utilizar incluso orfenadrina. Tratamiento sintomático. Básico. Para pacientes que ya tenían problemas, oxígeno convencional. Si nuestro paciente saturaba 94 menos, en el caso de la guía funcionaba 93 igual. En el caso de insuficiencia respiratoria aguda con saturación menos de 90, para el objetivo de 94 a 96. Acuérdense que la hiperoxia es igual de tóxica que hipoxia. Entonces, tenemos que controlar el objetivo que buscamos. Si la insuficiencia persistía, subíamos el sistema a una cánula de sal de alto flujo. Acá esto fue muy útil. Las cánulas de alto flujo permitían que el paciente no llegara al ventilador mecánico y mejoraba también sobrevida. Pero depende de qué, de que esté disponible. Y tenemos que vigilar los parámetros dinámicos, el trabajo respiratorio, la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Si el paciente toleraba la cánula o la ventilación no invasiva, era un buen punto. Pero si cualquiera de estos flaqueaba, lo siguiente es iniciar ventilación mecánica. Si presenta inestabilidad hemodinámica, si hay shock, si requiere vasopresor, si el BAFI está por debajo de 100 o 150, o ya tenemos retención de CO2 por encima de 40, aumento de trabajo respiratorio, utilización de musculatura accesoria, taquipnea persistente por encima de 30 o más, pues ya requería ventilación mecánica. Y aquí en esos pacientes que se ventilaban, prono. Inclusive los pacientes que no estaban en ventilación mecánica también se beneficiaban del prono. Corticoides de cajón, la misma dosis que dio las recomendaciones internacionales, se utilizaron aquí a nivel nacional y también dieron las alternativas en sus equivalentes, ¿no? Prednisona o metilprednisolona. Finalmente, ¿en quiénes se podría utilizar el tocilizumab? Que sí está disponible, por ejemplo, para salud. En pacientes que tenían una proteína C reactiva mayor de 75 y en pacientes que estaban ya con compromiso respiratorio severo. Después de favor de corticoides, se veía en los parámetros, en este caso, a nivel celular. Y tener cuidado, en el caso del tocilizumab, con las alteraciones gastrointestinales. La enoxaparina también se utilizaba en pacientes que estaban graves, ¿no? Pacientes con COVID crítico, anticoagulación profiláctica. Si estaba con riesgo de TEP, ya podemos pensar en una anticoagulación plena. Y los ambulatorios no requerían anticoagularse. La dosis de heparina variaba según el peso y el índice de masa corporal, mayor cantidad. En la dosis profiláctica, 40 miligramos cada 24 horas. En la dosis estándar en pacientes de mayor peso, mayor dosis. También se puede utilizar heparina fraccionada. Y en pacientes con alto riesgo de TEP o tromboembolia, ya la dosis plena, terapéutica cada 12. Inclusive es 1 miligramo por kilo la dosis de heparina para el tratamiento de tromboembolia. En riesgos,
hay que estadificarlo y podemos utilizar atorrigotep, podemos utilizar también heparinas. Como ven, habían algunas herramientas no siempre disponibles. Lo que más hacíamos aquí, en una ciudad con mucha limitación, el corticoide, una vez que estaba indicado, el corticoide es lo que tenía la evidencia más sólida, y las medidas de soporte, sea ventilatorio, cánula de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, y ver las complicaciones que podrían derivarse, los eventos trombóticos o la sobreinfección bacteriana. Finalmente, siempre prevenir es mejor que curar. Las vacunas contra el COVID y sus variantes. Durante este tiempo existieron N cantidad de vacunas que estuvieron en desarrollo. Algunas se aplicaron a todos nosotros. Pues no, ¿dónde se busca? Se buscan siempre mutaciones que pueden haber en estos puntos a nivel genético. Y teníamos diferentes vacunas para el virus, para la variante alfa, para las diferentes variantes que pudieron haber. La idea era disminuir la transmisión y se utilizaron diferentes formas y tecnologías para crear las vacunas. Hemos visto virus bacteriano, virus inactivo, vectores, anticuerpos en este caso, o las subunidades, sobre todo proteína de espiga. Y finalmente, pues, el objetivo, ¿no? ¿Qué tan eficaz era contra la cepa original, ¿no? Y ahí tenemos los diferentes estudios que podríamos encontrar. Sinopharm no tenía, por ejemplo, tanto beneficio, y es la que primero consiguió el Estado peruano y la que la mayoría nos colocamos al inicio. Ahora, como todo medicamento siempre puede tener efectos perjudiciales, pero eran bastante raros y hubo mucha desinformación, inclusive muchos sectores que estaban en contra de la vacunación. Hay vacunas mucho más eficaces que otras, hay estudios de mejor calidad que otros. En el caso de este tipo de vacunas, Johnson & Johnson y AstraZeneca, se asociaron a eventos trombóticos, trombocitopenia, pero era muy raro. 1 en 7 millones. Mecanismos de anticuerpos contra el factor plaquetario, en este caso tipo 4, y la asociación con Guillain-Barré. Vacunas, en este caso con ARN mensajero, asociaron a miocarditis, sobre todo en hombres jóvenes, tras dosis de refuerzos, pero con resolución rápida, o anafilaxia, que sí era un problema, pero tampoco es que sea tan frecuente y generalmente era alguno de los componentes de esta vacuna. Como se ve, no hubo mayor detalle. Sí pueden haber eventos asociados a la vacuna y se estuvieron monitorizando durante la época de pandemia los pacientes que venían con síntomas postvacunales asociados a la administración pues, de las vacunas. Finalmente, hay pacientes que nunca mejoraron del COVID y tenemos pues los síndromes de long COVID. Usualmente tenemos la presentación aguda, pero también habían pacientes que tenían una presentación crónica y podían deberse a diferentes aspectos, ¿no? Una enfermedad naturaleza multisistémica con efecto de complicación que persiste durante meses después de la eliminación viral, fallo homeostático con síntomas o daños aislados sin ninguna activación inmunológica presente en el cuerpo. Y es un reto para tratar estos síntomas de hiperinflación, coagulopatías o corregir las alteraciones patobioquímicas esenciales. Hay diferentes propuestas en el caso de long COVID, que es una inmunidad inducida con activación de autoanticuerpos que se unen a los receptores celulares, reprogramando el metabolismo y ejerciendo pues acción dañina. Persistencia viral latente, que la ARN y las proteínas del SARS-CoV-2 queden en reservorios permanentes en tejidos como intestino, hígado, ganglios, continuando con la alteración del metabolismo del huésped, reactivación patogénica, la infección del COVID se suprime con inmunidad, permitiendo que los virus crónicos latentes de Epstein-Barr o citomegalovirus se reactiven y magnifiquen su inflamación, desregulación metabólica con pérdida autonómica en bucles, que permite la retroalimentación, la célula es incapaz de regresar o de salir de ese estado de estrés crónico a pesar de la ausencia del patógeno. Son lo que se ha propuesto para entender esta presencia del COVID, ¿no? La sombra del long COVID, ¿no? Síntomas que persisten y continúan o se desarrollan más allá de entre la tercera y 12 semanas. Y long COVID cuando pasamos estas 12 semanas, posterior a una fase aguda del COVID, ¿no? Generalmente las primeras 3 semanas el evento agudo, de ahí los síntomas deberían caer. Pero en pacientes no hospitalizados hasta un 30% tenían todavía afección o reportaban síntomas. Y en algunos pacientes que estaban hospitalizados seguían con la sintomatología hasta en un 70%.
Son múltiples los síntomas asociados a este síndrome post-COVID, este long COVID, que podemos entender. El más común, el que más se reportó, era la fatiga crónica en este tipo de pacientes después de meses de pasado su peor evento. Y otro punto importante era la parte pulmonar, ¿no? Un porcentaje nada despreciable tenía compromiso pulmonar persistente. Seguía disneico, otro porcentaje nunca mejoró del problema del gusto, del problema de la sensación olfatoria, de la anosmia. Entonces, quedaban. Y esto es lo que les mencioné antes. Tenemos una tomografía de un paciente a los 30 días, ¿no? De haber salido de un proceso respiratorio severo. Todavía tenía infiltrados. Y a los 120 días, aunque la placa se ve más limpia en la tomografía, todavía había ciertos estragos arquitectónicos del pulmón, ya a 4 meses de enfermedad. Entonces, los pacientes post-COVID que hacían estos síntomas, primero habría que hacer dos cosas. Excluir otra causa de sus síntomas. Muchos pacientes desarrollaban otra enfermedad, otra alteración no relacionada con el COVID que producía los síntomas. Por ejemplo, algún problema respiratorio secundario que no tenga nada que ver con el COVID o otra infección que haya llegado en el tiempo o que tenga otras alteraciones u otro virus. Entonces, lo que se hace en estos pacientes es analizar el síntoma por el que viene, hacer una exploración, y este es un diagnóstico de exclusión. Se tienen que buscar otras causas más comunes. Si no encontramos nada atribuible y tenemos la correlación, paciente que estuvo con COVID reciente los últimos meses y que sigue con la sintomatología desde que inició su infección. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Preguntas, muchachos? Si no hay preguntas, nos vemos en otra oportunidad, si no hay preguntas. Bien. Entonces, preguntas, si no hay preguntas, concluimos. Hola, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Les envío las gracias.